A todos nos suena la misma cantinela, ¿verdad? Que la clave de todo en esta vida es el esfuerzo, el sudor, que hay que dejarse la piel para conseguir las cosas. Vamos, es como un mantra que nos repiten hasta la saciedad. Pero, ¿y si le damos una vuelta? ¿Y si toda esa virtud del esfuerzo fuera en realidad una trampa? Una jaula, pero de las perfectas. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Y aquí empieza todo. Con esta frase. Te dijeron que el sacrificio era una virtud porque eso te mantiene dócil. Uf, es una de esas frases que te golpean, ¿a que sí? La sola idea de que esa medalla que llevamos con tanto orgullo, la del sacrificio, podría ser en realidad una herramienta de control, es como poco para pararse a pensar. Todo arranca con una promesa, una historia que nos han grabado a fuego casi desde que nacimos. Y estos son los mandamientos de esa programación. Los mensajes que nos han repetido una y otra vez. Y ojo, no solo en casa, es que todo el sistema educativo parece diseñado para esto, para crear trabajadores obedientes, gente que sigue las reglas y que mide su valor en función de cuánto es capaz de aguantar. Y ahí está el quid de la cuestión. No nos educaron para ser líderes, nos entrenaron para ser obedientes. Para levantar la mano, para cumplir un horario, para seguir un procedimiento, nos moldearon para ser los engranajes perfectos y predecibles de una máquina enorme que no se puede permitir el lujo de parar. Pero claro, llega un punto en que toda esa promesa, toda esa historia, se da de bruces con la realidad. Y es que resulta que el esfuerzo por sí solo no es suficiente. Aquí es donde el relato se empieza a caer a trozos. A ver, si de verdad el trabajo duro fuera la clave, ¿por qué la gente que más se le ocurra, la que más suda, casi nunca es la que está al mando? Pensemos un segundo en la gente que se levanta antes que el sol, o en quienes doblan turnos en un hospital. Su esfuerzo es brutal, innegable. Pero, ¿son esas personas las que ponen las reglas del juego? Pues no. Y esto nos lleva a una metáfora visual potentísima. El sistema adora al gladiador, al que sangra, al que lo da todo en la arena. Se le aplaude, se le admira, es un espectáculo. Pero el poder de verdad, la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte con un simple gesto, ese lo tiene el emperador, el que mira en silencio desde su palco. Al final, el esfuerzo sin una posición de poder es solo eso, un show. Y claro, el resultado inevitable de jugar a ser el gladiador es el burnout, que no es ninguna medalla de honor, es la factura que llega cuando uno confunde el agotamiento con el progreso. Es el cuerpo gritando que algo, fundamentalmente, no funciona. Así es como funciona la trampa, a la perfección. Te mantienen corriendo en esta rueda y te hacen creer que porque te mueves estás avanzando. Te mantienen tan ocupado, tan cansado, que ni siquiera tienes un segundo para levantar la vista y darte cuenta de que en realidad no te estás moviendo del sitio. Bien, entonces, si el esfuerzo bruto no es la respuesta, ¿cuáles son las verdaderas reglas del juego? Vamos a ver si podemos descubrirlas. Regla número 1. Y es dura. Ser la persona que más trabaja no te da poder. Te convierte en una herramienta muy, muy útil para quien sí lo tiene. Y esta es la cruda realidad de ser un engranaje útil, no se te asciende, se te reemplaza. Porque mientras uno está con la cabeza agachada, ocupadísimo haciendo, es imposible tener la perspectiva para ver el tablero completo, para entender la estrategia o, ya no digamos, para diseñar la máquina. Pensemos en un león, por ejemplo. No se pasa el día rugiendo para demostrar que es el rey. No. El león espera, observa, y cuando actúa, lo hace una sola vez, pero de forma decisiva. La actividad constante, el hacer mucho ruido, a menudo es una señal de servidumbre, no de poder. El poder de verdad opera en silencio, es estratégico. Y aquí vemos perfectamente las dos formas de funcionar. El trabajador necesita 10 horas de pico y pala. El estratega, una llamada de teléfono. Uno busca ser visto, el otro busca tener influencia. Porque de nada sirve ser el mejor soldado si no eres quien decide dónde y cuándo se va a librar la batalla. El poder no está en la cantidad de sudor, sino en la precisión del golpe. Y esto es la triste realidad del juego. Se nos anima a idolatrar la figura romántica pero trágica del que se sacrifica, mientras que el poder real, el que no necesita que le quieran, solo que le obedezcan, se queda tranquilamente en la sombra. Entonces, ¿qué? ¿Estamos condenados a ser gladiadores para siempre? Pues no, claro que no. La clave está en reescribir nuestro propio futuro, en ver cómo pasar de ser simplemente útil a ser inolvidable. Y el primer paso es este, pararse a pensar, hacer una pequeña auditoría interna. ¿Esas metas que se persiguen con tanto ahínco son de verdad nuestras? O como en esta imagen, estamos subiendo con un esfuerzo tremendo una escalera que, para colmo, está apoyada en la pared equivocada. Este concepto de deseos implantados es fundamental.
Uno quiere esa carrera, ese coche o ese estilo de vida porque lo he visto en redes sociales o porque es lo que la sociedad considera éxito. Pero la pregunta es, ¿de verdad conecta con lo que somos en el fondo? Aquí tenemos un filtro sencillo pero muy, muy potente. Hay que hacerse estas dos preguntas. ¿Esto es auténtico para mí? ¿Y me imagino haciendo esto toda mi vida? Si la respuesta a cualquiera de las dos es un no o un pues no lo sé, cuidado. Es muy probable que se esté persiguiendo el sueño de otra persona, y el precio a pagar son años de nuestra propia vida. Y aquí algunos cambios de mentalidad muy prácticos. Se trata de pasar de medir el tiempo a medir el impacto. Dejar de ver el descanso como pereza y empezar a considerarlo una herramienta estratégica. Y sobre todo entender que la verdadera lealtad es con los resultados, no con calentar una silla. Porque al final el objetivo es este. Cada vez vivimos más. Y la idea de que eso signifique simplemente trabajar más años no puede ser la única respuesta. La autonomía nos permite asegurarnos de que esos años extra sean para vivir, no solo para trabajar. Hay que recordar esto siempre. El sistema nos quiere incansables. Pero la vida, nuestro legado, nuestro impacto real, nos necesita inolvidables. Y eso no se consigue siendo el engranaje que más rápido gira, sino siendo la mano que mueve una sola pieza y cambia el tablero para siempre. Y todo se reduce al final a esta última pregunta. ¿Estamos construyendo nuestro propio camino? ¿O simplemente caminamos por la senda que alguien dibujó para nosotros? Es para pensarlo. Porque la verdadera libertad no está en tener todas las respuestas, sino en atreverse por fin a plantearse las preguntas correctas.